me les traigo lo que es el tema de víctima responsable. Y bueno, para esto, pues primero que nada vamos a ver la definición de lo que es la palabra víctima. Y bueno, en la lengua latina, víctima y más frecuentemente víctima eran las palabras que se designaban a los seres humanos o animales vivos que habían sido elegidos para morir en sacrificios. Ya con el tiempo se fue aplicando esto a personas que sufrían agresiones, torturas, maltratos o enfermedades. Como mismo lo dice, bueno, una persona que era maltratada ya se le hacía llamar víctima. Bueno, y en este caso se le llama víctima a las que sufren agresiones, torturas. Y bueno, adentrándonos como tal, esta es la definición de la palabra víctima, pero ¿qué significa ser víctima? Para lo que es ser víctima, las personas, o qué significa cuando deja de serte la víctima, deje de hablar como víctima. Bueno, ¿y qué significa ser víctima? Es quien se pasa la vida justificando y buscando culpables para no tomar en sus manos la responsabilidad de lo que ocurre a su alrededor. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre busca echarle la culpa a otra persona, no se responsabiliza de su vida. Todas las demás personas a su alrededor son las personas culpables de lo que le está sucediendo, de lo que le ha venido pasando o lo que le está sucediendo en este momento es por culpa de las demás personas, por culpa de otros que no le han permitido crecer, ser o hacer. Entonces, la persona que se le llama así víctima, es eso, busca mandar la responsabilidad a otras personas de su vida, de lo que hace ella misma. Y bueno, estudios dicen que solo el 20% de lo que nosotros decimos que nos pasa, solo el 20% es lo que verdaderamente nos pasa. Solamente el 20% es lo que nos está sucediendo, es lo que estamos interpretando. El 80% es la interpretación que nosotros damos a lo que verdaderamente nos está pasando. Entonces, muchas veces, ¿qué ocurre? Que nosotros vamos dando la interpretación de un 20% y nosotros creemos que es el 100% de lo que está ocurriendo. Y nos hacemos víctimas, porque bueno, sí, una persona que es víctima o que se hace la víctima en situaciones o circunstancias, muchas veces sí está pasando por situaciones graves, pero muchas veces no, y muchas veces lo hace ver que es el 100% de todo. No es así, solamente está ocurriendo algo, pero la mirada de esta persona lo hace ver más grande y lo interpreta de diferente manera. Eso es lo que va sucediendo. Lo que verdaderamente está pasando no lo es, no ve más allá, porque solamente está viendo a los demás y no ve en sí, no ve lo que le está sucediendo, si es por medio de lo que está pasando, de lo que está sucediendo, que él está provocando y como no se hace responsable, no puede verlo así. Y bueno, ¿cómo identificar que estoy yo siendo víctima? ¿Cómo puedo identificar que yo soy víctima o que estoy siendo víctima? Vamos a ver estos puntos. Es el tipo de persona que busca echar la culpa, lo que comenté anteriormente. Él busca echar la culpa a sí mismo. Ojo aquí, dije anteriormente, es echar la culpa a responsabilizar a la otra persona, pero también es a nosotros mismos. Muchas veces nos culpamos a nosotros mismos. Muchas veces mandamos la culpa para otros, pero también nos culpamos. O sea, ser víctimas, hacernos, pero también darnos cuenta que estamos siendo víctimas. Es que yo no soy capaz de hacer esto, me pidieron, no sé, en el trabajo hacer este proyecto y no puedo realizarlo, yo no soy capaz. Me estoy echando la culpa a mí mismo de mis incapacidades, a mí misma de que no tengo capacidades. Me dieron este proyecto y no soy capaz. Eso es hacerme una víctima, es hacerme la víctima, echarme la culpa hacia mí, otra a otras personas. Como comenté, echarle la culpa a otras personas. Es que las otras personas, no sé, fui al súper y pasé y la otra persona me, me ganó el pan que quería para la cena y ahorita ya no tuve que hacer. Por culpa de la otra persona no voy a tener para darles de cenar a mi familia, no sé, buscar pretexto. Por culpa de la otra persona, de mi compañero de trabajo o de mi compañero de estudio,
en el caso de ser estudiantes, de adolescentes o de pequeños, por culpa de mi compañerito. Ay, mi compañerito me distrajo. O mi compañero de trabajo estaba platicando con otro grupo de personas y estaba haciendo mi trabajo y me distrajeron. Ese es echarle la culpa a otra persona y no me pude concentrar. Por eso ahorita estoy atrasada y no puedo avanzar a otra persona, a mi esposo, mi esposa, a la pareja. Es que siempre es lo mismo, siempre tengo la casa sucia por tu culpa, nunca me ayudas, nunca me apoyas, siempre me dices que la casa está sucia, siempre me haces sentir mal, me dices, son palabras de víctima, igual como dije de otra persona, es que me hicieron, es que me hacen sentir. Nosotros elegimos nuestros sentimientos, nosotros elegimos lo que queremos sentir, nosotros elegimos cuando a veces podemos estar tristes, decimos, no, yo no quiero estar triste, voy a poner música, me voy a alegrar. Esa es nuestra decisión. Nadie puede que nadie nos aconseje, oye, baila, lo que te guste, así, pero es nuestra decisión, aunque esta persona nos diga eso, baila. Si nosotros no queremos, no lo vamos a hacer. Entonces es nuestra elección. No nos dicen, no nos hacen sentir. Nosotros elegimos escuchar o elegimos sentir. Entonces hacernos responsables de nuestros sentimientos y de nuestras emociones. Me hizo mi esposo esto, me dijo lo otro. Mi pareja, mi novio, me hizo esto. Pero eso es responsabilizar. Y yo permití que a lo mejor si mi esposo me agredía, yo permití que me agrediera al no ponerle un alto, al no contarle a alguien, estoy permitiendo, soy víctima, pero yo soy responsable de esto, necesito dejar de decirle, o, o en el aspecto de que nunca, siempre me pides que tenga limpio, pero nunca me ayudas, ok, empezar a cambiar, oye, necesito que me ayudes, tengo algunas otras cosas que hacer y no puedo con todo, empezar a cambiar. Otro punto que se puede tomar es mi jefe, echarle la culpa al jefe, que mi jefe me prometió el aumento, la última vez que le dije y no me lo ha dado, pero a lo mejor, pues fue, no sé, hace un mes, pero no me hago responsable en volver a ir a decir, tal vez por miedo, por inseguridades, y es que mi jefe le da más proyectos a tal persona, y cuando a lo mejor me ha podido acercar y decirle, yo también quisiera entrar en un proyecto o entrar en ese proyecto, yo soy capaz de hacerlo, pero muchas veces es más fácil, nada, es que siempre le dejan, es que es el barbero, es que le lleva más cosas y yo no. Culpar a la situación a lo mejor económica y echarle la culpa al jefe de decir, pues es que me ayuda, pero a lo mejor nosotros no llevamos una buena situación de finanzas, no llevamos, nuestros gastos no los sabemos llevar, tenemos gastos más y pues es que el sueldo que tengo en la empresa es muy poco, se va viendo así y se le echa la culpa. O por ejemplo al clima, muchas veces, ay no, es que como llovió, había mucho tráfico y luego se atravesó el tren y, y no pude avanzar y por eso llegué tarde. ¿Y qué sucede? Eso que va afectando al echarle la culpa y no hacernos responsables y nos vamos acostumbrando a echarle la culpa. Y fíjense, esto va a echarle la culpa a otra persona, pero si somos, por ejemplo, padres, tenemos hijos, ellos nos están escuchando. ¿Y qué sucede? Que van viendo y van haciendo esto, van echándole la culpa a otras cosas, a otras personas, a otras situaciones y no se van haciendo responsables de su vida. ¿Qué pasa aquí en mi país? Pasó que estuvieron avisando que iba a haber un paro de transporte público y estuvieron avisando qué avenidas iban a cerrar, hacia dónde iban a ir las manifestaciones, y se empezó a difundir en lo que son las noticias, y se empezó a difundir. Entonces, las personas estábamos avisadas. Si nosotros salíamos tarde, ¿qué sucedía? Pues que íbamos a llegar tarde. Entonces, era analizar, y muchas personas sí llegaron tarde.
Sí, era, podría decir, la empresa sí podría ser suave y decir, ok, si comprendo que salgas temprano, puede ser que encuentres inconvenientes, sí, pero bueno, a una cierta a lo mejor llegar unos cuantos minutos tarde, pero no llegar demasiado tarde, ¿por qué? Pero ¿qué pasa ahí? No, pues que ya ven que con los manifestantes, ok, sí, cuando muchas veces llega a agarrar de sorpresa una manifestación es diferente, pero aquí se estuvo avisando, entonces echarle la culpa ya a los manifestantes por haber llegado tarde ya no es una excusa, ya está siendo una víctima de los manifestantes por no hacerse responsable de decir, híjole, sí, yo sabía y estaba avisada de que iba a haber una manifestación y yo no salí con tiempo. Porque muchas veces que llegamos a la empresa, ay, se me hizo tarde, ¿qué pasó? Y no decimos realmente la verdad. No nos hacemos siendo responsables, ¿por qué? Porque duele ser responsables, nos puede afectar ser responsables. Bueno, otro punto, se protege de lo que puedan pensar de ella o de él. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Duele, se protege por lo que puedan pensar, lo que puedan decir, porque muchas veces pues nos importa mucho el que dirán, oculta información. ¿Qué es esto? ¿Qué sucede? ¿No? Es que por la manifestación inventar cosas, híjole, aquí el metro, el tren estuvo parando más tiempo en vez de decirlo. ¿Sabes qué? Si se me hizo tarde, se justifica con la historia, el otro punto. Es eso, me estoy justificando. Un ejemplo, bueno, que quiero darles, me sucedió a mí una vez que llevaba a mi hija a lo que es la escuela. Ya de regreso venía una mamá con su niña corriendo. Venía corriendo y la niña, se me grabó mucho la carita de la niña porque traía una carita de angustia. Y la mamá la traía del brazo corriendo y jalando. Córrele, ya ves, ya se nos hizo tarde. Empezó a decir la señora. ¿Qué sucede ahí? La señora está mandando la responsabilidad a una niña, le está mandando la responsabilidad a una niña y la niña se siente responsable de haber llegado tarde y crece con la culpa. Pero aquí la responsabilidad es de la mamá, de ser responsable y qué decir, se me hizo tarde, porque ¿quién es la persona que está levantando a la niña? ¿Quién es la persona que está siendo responsable de llevar a la niña a la escuela? Y la mamá es la que está siendo responsable, no la niña. Entonces, ¿quién es la que mide el tiempo? La mamá, en este caso la señora. Y decir, se me hizo tarde, hija, apúrate, ya se me hizo tarde, me levanté, no sé, no la alcanzaba a escuchar, pero empezar a decir así a la niña también, porque la enseña a ser responsable para que a lo mejor ella el día de mañana tenga una hija o un hijo y no le suceda esto, o si le sucede, no le eche la culpa a la niña o al pequeño o la pequeña. No pasa la acción, siempre tiene excusas, no puedo, no se puede, es inútil, es imposible, no soy capaz tal vez. Va a lo mejor un adolescente a tener un examen en la escuela y ¿qué pasa? Es que no puedo estudiar, siempre me van mal los exámenes. Es que el maestro luego no explica bien las materias y yo no entiendo. Echarle la culpa al maestro porque no explica las materias, pero a lo mejor también él se la pasa distraído, no. Es más fácil decirle a sus padres que el maestro, en vez de hacerse responsable. Incluso hasta nosotros no pasamos a la acción muchas veces. Híjole, ¿para qué pedir un aumento? No puedo, a lo mejor ni soy capaz de atreverme a hablarle en primera. O decir, híjole, ¿para qué pedir un aumento? ¿Para qué pedir ese puesto? Y a lo mejor no soy capaz de lograrlo, de hacerlo. Muchas veces es así. Eso es del lado de la víctima, pero ¿qué es ser responsables? Y cómo ser responsables también. Porque bueno, ¿qué es serlo? Porque hay personas que sí también son responsables, que llevan eso, pero también cómo serlo. Ya identificamos cómo es ser víctima, cómo sernos responsables, cómo hacernos responsables. Bueno, primero que nada, responsables, hacernos cargo de lo que nos sucede y nos pasa. Para identificar a una persona responsable, pues vamos a ver los siguientes puntos. Pero la persona responsable se hace cargo de lo que sucede. Los problemas no existen, son desafíos. Sé que puedo lograrlo.
empieza. A lo mejor quiero pedir ese aumento o quiero pedir ese puesto que tanto anhelo. Sé que puedo lograrlo. Y empezarnos a preguntar, ¿cómo puedo lograr? ¿Cómo puedo lograr esto? ¿Cómo puedo lograr aquello? Eso que tú quieres empezar a ver, porque la víctima, recuerden que era, no puedo lograrlo, es imposible. Mi responsabilidad empieza a cambiar, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo hacer esto para conseguir mi aumento o poner ese emprendimiento que he querido? Hacer eso que deseo, ¿cómo puedo lograrlo? Empezar a cambiar el lenguaje de víctima a responsable y los pensamientos también. En sus explicaciones incluye, comentaba anteriormente, cuenta la historia, pero nos incluye. Es que esta persona, esto pasó, esto sucedió, pero nunca esto me pasó, esto me sucedió, yo soy responsable de todo esto que sucedió. Hagámoslo ahora, lo dice. Comprendo mi responsabilidad, comprendo que no me levanté temprano para llegar, comprendo que mi mamá me dejó hacer las labores del hogar, me dijo ahorita vengo, voy al mercado y cuando regreses está llegar y no encontrar limpio la casa tal vez. ¿Y qué hacemos? Molestamos, pero que hacernos responsables hasta nuestros hijos, es decir, bueno, que no lo hiciste, pues hazlo ahora y que comprenda su responsabilidad, nosotros comprender nuestra responsabilidad también, le vamos haciendo responsable o nosotros mismos a lo mejor no la pasamos en el celular, viendo telenovelas o lo que haya distraído nuestra atención y bueno, lo voy a hacer ahorita y comprendo mi responsabilidad para que mi casa esté limpia, no sé, ya va a llegar mi esposo del trabajo y que no vea que estuve, hacer la responsabilidad o incluso si va llegando, ser responsable, ¿sabes qué? No hice, me quedé pues, platicando con una amiga en el celular y ya no pude ser responsable, no pude mantener, hacer la limpieza, cosas así, empezar a hacernos responsables, incluirnos de decir lo que estamos haciendo, lo que está sucediendo. Aprende de sus errores. ¿Cómo contribuía a que esto ocurriera? Con esto ocurrido, ¿qué puedo hacer mejor? Aprender de nuestros errores, como dije anteriormente, ser responsable duele y duele mucho darnos cuenta que nosotros permitimos lo que nos está pasando, que nosotros somos protagonistas de esta historia, somos los protagonistas y duele a veces ser el protagonista. Voy a dar un ejemplo muy claro. Mi hija es buena en la escuela y va bien, lleva buenas calificaciones y yo pues estoy al pendiente de sus cosas, pero yo también delegué cosas y di la responsabilidad, la estoy enseñando a ser responsable, pero yo delegué demasiado, di demasiada responsabilidad, confié en ella demasiado. Entonces llegan, me llaman de la escuela para esto porque se sentía mal ella. Y voy y le digo, vengo a ver qué sucede con mi hija. Y me dice la maestra que la niña no había entregado ya hace tiempo tareas. Y yo me quedé así como que no he entregado tareas. Sí, no he entregado tareas. Y pues bueno, ahorita que se sentía mal, aprovecho para decirle, porque no entregué. Me dijo, va bien en la escuela, o sea, al decirme esto, en la escuela va bien, entrega sus trabajos, he mostrado sus trabajos a otros compañeros, porque trabaja bien. Me dijo, yo sé que si ella hace un examen lo pasa, pero no me está entregando tareas y yo voy a calificar. Bueno, me explico esto. Yo al entender, ella va bien en la escuela, yo en ese momento que le dije, hablamos en la casa, yo no la regaño, yo hablo con ella, yo no le pego, no la golpeo, hablo con ella. Y bueno, en el camino vine pensando qué sucedía y yo entendí cuando dijo, en la escuela va bien y no me entrega trabajos, mis trabajos son en casa. Algo anda mal aquí, pero bueno, ¿qué pasó? Anda algo mal aquí porque le dejé mucha responsabilidad y acepté, bueno, ya hablando con la maestra le dije, ok, maestra, sí, sí, y me le quedé viendo a mi hija, güey, y no has entregado tareas, ¿por qué? Porque yo la pongo casi enfrente de mí, pero tengo trabajo, estoy haciendo otras cosas que necesito hacer, pero jamás, yo la veía trabajar, pero jamás revisé un cuaderno.
Y fue lo que le dije a la maestra, ok maestra, sí tiene razón. Y la verdad pues también es mi culpa porque no le he revisado sus trabajos. Y me dolió ser responsable de decirle a la maestra, no he revisado. Pude haber dicho, oye, pero si yo te estoy viendo, ¿qué estás haciendo? Te estás burlando de mí. Y a lo mejor, ay, la señora se está burlando de la niña. Pudo haber sido, porque podría haber sido esa mi reacción. Pero sí, con un dolor y acá en el pecho, lamentablemente es mi culpa, me hago responsable. Porque yo la veía, pero no sabía qué hacía. Sabía que estaba escribiendo, no sabía qué estaba haciendo en el cuaderno, porque nunca le dije, ok, ya acabaste la tarea, solamente, sí, mamá, ya la acabé, ok, prepara. Nunca le dije, a ver, enséñame qué fue, tenías matemáticas de España, mira, perfecto. Nunca. Y duele ser responsable, duele serlo. Sí, hablé con ella y la hice responsable, pero ahorita lo estoy checando y vamos avanzando, lo ha entendido ella, lo he entendido yo. También tengo que buscar un espacio para poder atender a mis hijos y no dejarme llevar. Ser responsable, pero duele ser responsable, duele admitir que a veces tenemos culpa. Duele admitir también que a veces sí fuimos víctimas, que nos trataron mal, que duele admitir que lo permitimos. Entonces empezar a darnos cuenta y aprender de esto, ya no como errores, sino aprender de las lecciones, porque no son errores, son aprendizajes, aprender para de esto verlo como un aprendizaje y no un error, porque esto no fue un error. Lo que sucedió con mi hija me está dejando un aprendizaje, entonces ver esto, aprender de las situaciones para tener el aprendizaje necesario y saber. ¿Por qué? Porque esto me doy cuenta que está faltando también comunicación, atención y eso nos puede ayudar. Pero si yo delego y le digo de cosas a mi hija, ¿qué sucede? No me estoy haciendo responsable y tampoco voy a empezar a identificar algunas cosas que pueden estar pasando. Entonces, aprender de esto y preguntar cómo contribuía a que esto ocurriera, no poniendo atención. Con esto ocurrido, ¿qué puedo hacer mejor? Venir poniendo atención. Este es un ejemplo, pero puede ser muchas áreas de nuestra vida, empezar a identificar en dónde estoy siendo víctima, en dónde necesito darme cuenta de esta situación para aprender de ella y mejorar y dejar de ser una víctima, para empezar a hacernos responsables. La persona que es responsable acciona con cada cosa que se comprometa. Me comprometí, lo cumplo. Me comprometí a estar con mi hija, me comprometí a ser mejor mamá, lo voy a cumplir. Me comprometí a estudiar mejor, me comprometí a, no sé, a levantarme temprano, me comprometí a hacer esa dieta. Claro, una persona responsable de sí, porque como les dije, es más fácil echar la culpa. Es que subí porque, híjole, ya tuve 3, 4 hijos, o con mi hijo, con uno solo. Desde que me embaracé subí, es más fácil. Pero realmente fue desde el embarazo que hubo en ese transcurso. Sí, a lo mejor hubo antojos, pero ¿qué vino después? Híjole, es que como tenía que cuidar al niño, no había quien me cuidara, no podía hacer ejercicio, pero a lo mejor cuando se quedaba dormido me dormía, o cuando se quedaba dormido me ponía a ver la televisión, o el celular, o otra cosa. Hacernos responsables también de eso. No he venido haciendo ejercicio, me he descuidado, me descuidé. Sernos responsables, como les dije, es doloroso, es más fácil echar la culpa hacia otras personas que hacia nosotros mismos. Entonces, empezar a darnos cuenta, me comprometo, lo cumplo porque también es ser responsable con nosotros mismos. Y bueno, ahora que ya somos conscientes de lo que es ser víctima y que es ser responsable, ya empezamos a darnos cuenta que es una cosa y que es otra cosa. ¿Qué decidimos? Pero deben decidir ustedes mismos, deben decidir tú. Tú eres la que debes de decir qué quieres ser. Y no hay nadie más. Para sernos responsables no hace falta nada, absolutamente nadie, para podernos hacer responsables más que nosotros mismos. No necesitamos de nadie más para podernos hacernos responsables. De otra persona para poder ser responsables y decir, ok, voy a ser responsable. Y te dejo esto para que lo analices. ¿Cuál es el papel que estoy teniendo en mi vida? ¿De víctima?
o de responsable. ¿Cuál es el papel? Analízalo y piénsalo. ¿Qué papel estás tomando en este momento? Ahora, ¿lo tienes identificado? ¿Te sientes cómodo o cómoda con este papel que estás tomando? ¿Ser víctima o ser responsable? ¿Qué tan cómoda te sientes o cómodo con este papel que estás tomando? Es un tema fuerte y bello a la vez porque nos vamos dando cuenta y vamos teniendo las herramientas. Así que pregúntense qué papel están tomando y cómo les viene funcionando ese papel también. Y si ya son responsables, cómo les venía funcionando. Ser víctimas, en qué les afectó, en qué les apoyó. Hasta aquí dejamos el tema del día de hoy. Un placer, un gusto poder ofrecerles este tema. Que tengan un bonito día.